Muy bien. Entonces, veamos. Como les decía, una de las cosas que hemos estado estudiando en la segunda parte del curso fue la de variables aleatorias. Nosotros definimos y utilizamos una nomenclatura con una letra mayúscula X y así llamamos a nuestra variable aleatoria. Esta es nuestra variable aleatoria. Estudiamos varias variables aleatorias, algunas discretas, otras continuas, pero en términos generales, esta variable aleatoria sigue algún tipo de distribución de probabilidad, ¿verdad? Voy a dibujarla así como rara, digamos, esta puede ser su función de distribución. Y en términos generales, estas variables aleatorias y su distribución se describe a través de algún conjunto de parámetros. Entonces, para ir viendo alguna nomenclatura que se usa en estadística, normalmente al parámetro o conjunto de parámetros que describen esta distribución de probabilidad de esta variable X, se le denomina con esta letra Y. ¿Okay? Con teta. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos el parámetro o parámetros de la variable X. Entonces, en términos generales, uno dice que esta variable X es una variable aleatoria que sigue una determinada distribución de probabilidad, la cual depende de ese parámetro. ¿Okay? ¿Alguien podría darme un ejemplo de una variable aleatoria? Decirme qué distribución de probabilidad sigue y cómo denominamos nosotros a ese parámetro o algún parámetro de esa distribución. ¿Alguien? Ni Maribel. idea, profe. Perdón, ¿quién? No, que ni idea, profe. Ni idea. ¿Cómo que ni idea? Eso es muy decepcionante. Un ejemplo cualquiera. Y un ejemplo cualquiera, ¿verdad? Cualquier variable, dígame, decir, una variable podría seguir una distribución de tal tipo y los parámetros de esta distribución o un parámetro de esa distribución es este, cualquiera. No sé, se me ocurre, pero no sé si se podrá como Ajá. no sé, por ejemplo, la cantidad de lluvia que cae y depende como del día, pero no sé si eso será como un buen parámetro Bueno, de la fecha del año. tomemos ese fenómeno, porque vamos a ver, una cosa es un fenómeno, otra cosa es lo que uno mide de ese fenómeno y otra también las variables aleatorias que uno puede definir con esas mediciones. Son cosas, digamos, todo está relacionado, pero son cosas distintas. Entonces, por ejemplo, estamos estudiando el fenómeno de la lluvia, la cantidad de lluvia diaria, o mensual, o anual, o como ustedes quieran. Tengo la cantidad de lluvia, que ese es el fenómeno. ¿Qué mido yo? Pues una cantidad de milímetros, ¿verdad? Que llovió al día o al mes o como sea. Entonces tengo el fenómeno, tengo ese dato que estoy midiendo, que son los milímetros. Ahora voy a definir una o distintas variables aleatorias. ¿Verdad? Entonces, una variable aleatoria de ese fenómeno y que puedo definir con base en esa medición es directamente una variable X que me dice la cantidad de lluvia en milímetros que llueve, por decir algo, al mes. ¿Okay? Uno podría, teniendo datos de muchos años, uno podría, por ejemplo, considerar que esa variable sigue una distribución normal, ¿verdad? Esa cantidad de lluvia, por ejemplo, al año o al mes, promedio. Entonces, ese sería un buen ejemplo. Voy a ir dibujando esto aquí a la par como ejemplo.
Entonces mi variable X en ese caso es la cantidad de lluvia mensual, por decir algo. Y con datos de muchos meses, de muchos años, uno podría suponer que sigue una distribución así y que tiene un valor medio. Bueno, no le voy a poner aquí la rayita. Un valor medio, mu, y que sigue también, y que tiene una cierta dispersión que está representado por este parámetro que es sigma cuadrado. Ok, entonces uno diría que esta variable sigue una distribución que es normal y los parámetros, estos tetas serían estos dos, ¿verdad? Es este mu y sigma cuadrado. Entonces sería de esta manera. ¿Okay? Sin embargo, para ese mismo fenómeno, yo podría definir otra variable aleatoria distinta. Por ejemplo, con base en la cantidad de lluvia, uno podría puede ser que esté estudiando el fenómeno y le interese saber si la cantidad de lluvia al mes supera un determinado umbral. Y entonces yo defino mi variable X como una variable de Bernoulli, donde es un éxito si la cantidad de lluvia supera ese umbral mínimo de lluvia y un fracaso si la lluvia está por debajo de ese umbral. Entonces, esa es otra variable distinta, ¿no? Vea que es el mismo fenómeno, sigo midiendo lluvia en milímetros, pero ahora yo defino una variable aleatoria distinta, donde X es simplemente un éxito o un fracaso, dependiendo si se supera o no se supera ese umbral. Y entonces en este caso, por ejemplo, mi variable X la defino como la probabilidad de que ese umbral sea superado o no. Y por lo tanto, mi distribución de probabilidad ya no sería una distribución normal, sino que sería una distribución, ¿cómo se llama esta? Binomial. Y, ok. Es una distribución binomial. Y esa, Profe, perdón. disculpe una pregunta, pero esto, o sea, es que me confundí un poco, esos parámetros, o sea, aplican si es continua o si es discreta, o solo continua. No, para cualquier variable, ¿verdad? Aquí estamos hablando en esta parte que escribí aquí en color negro, X es una variable aleatoria, continua, discreta, no importa, es una variable aleatoria que sigue alguna distribución. Acá hemos dado esta, por ejemplo, en azul, es un ejemplo de una variable continua, cuya distribución es normal. Esta otra que estamos definiendo aquí es una variable aleatoria también, pero es discreta y es la cantidad de éxitos, ¿verdad? Cantidad de días o de meses que superan ese umbral. Y entonces, la distribución de probabilidad que sigue esta variable X ya no es normal, sino que es binomial. Y una distribución binomial depende de dos parámetros que son N y P, ¿verdad? Bueno, sobre todo que sería P, que es la proporción de éxitos. Y entonces, en este caso, mi variable X sigue una distribución binomial, digamos que tiene sobre todo ese parámetro P. ¿Ok? Y así yo podría definir otras variables. Por ejemplo, si yo en lugar de definir X como la cantidad de éxitos que tengo, lo defino como la cantidad de días que tienen que transcurrir hasta que yo logre una cantidad de lluvia que supere ese umbral, entonces tengo otra variable aleatoria distinta. Vean que es el mismo fenómeno, sigo midiendo lluvia, pero ahora es distinto. Entonces ahora X la defino como la variable que es la cantidad de días
transcurridos hasta que yo supero el umbral, ¿verdad? Cantidad de días transcurridos. Bueno, si es que estaba midiendo esto en días, o meses, o como sea. Y esta variable X lo que sigue es una distribución geométrica, ¿verdad? Y esa distribución geométrica también tiene un parámetro que es P, que es esa probabilidad, ¿verdad? Y entonces mi variable X sigue una distribución geométrica que depende de ese parámetro P. ¿Okay? Entonces estos son distintos ejemplos donde tengo una variable aleatoria, sigue cierta distribución de probabilidad. Estos parámetros son los parámetros de los cuales depende esa distribución y su nomenclatura sería más o menos esta. ¿Okay? ¿Queda claro? O sea, claro, no, esto es básicamente lo que estamos haciendo es dando ejemplos de esto que estoy describiendo aquí. Claro, también en estas distribuciones uno puede calcular, por ejemplo, el valor esperado, ¿verdad? El valor esperado de X, que también le puedo llamar mu. Ese es otro parámetro de esta distribución, o la varianza de X. También lo puedo hacer en estas. ¿Okay? Normalmente los parámetros que normalmente uno utiliza y que describen las distribuciones de probabilidad son su valor esperado o su media y su varianza. ¿Okay? Normalmente esos son los parámetros de los cuales dependen las distribuciones de probabilidad o que uno pueda definir para esas variables, para esas distribuciones de probabilidad. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar esto. Para continuar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Básicamente lo que estamos haciendo es definiendo lo que llamamos parámetro, ¿verdad? Los parámetros de las distribuciones. Ahora, fíjense que hasta el momento nosotros estamos considerando unas variables aleatorias, siguen cierta distribución. En algunos casos es posible medir una mayor cantidad de observaciones, en otros casos uno puede medir una cantidad más pequeña. Pero en todo caso, la mayoría de las veces, los fenómenos y las variables que nosotros estamos estudiando, no es posible tener observaciones de toda la población, sino que uno lo que hace es, a partir de aquí, obtener una muestra. ¿Sí? Entonces, con esta muestra, lo que nosotros hacemos es definir una cierta cantidad de observaciones que medimos, ¿verdad? X1, X2, X3, hasta XN. ¿Verdad? Es decir, una muestra de tamaño N. Es importante entender que esta muestra, si nosotros estuviéramos estudiando el mismo fenómeno, cada uno de nosotros podría obtener distintas muestras del mismo tamaño. Siempre obtener valor X1, X2, X3 bajo las mismas condiciones, pero la primera medición que cada uno de nosotros logre medir, en realidad va a tener un valor distinto, ¿no? Por ejemplo, yo hago mis mediciones y yo para este valor de X1 voy a obtener un valor específico, X1 minúscula, un valor específico X2 y un valor específico X3 hasta XN. Recordemos la nomenclatura que habíamos dicho, los valores X mayúscula, nos estamos refiriendo a variables, a un valor genérico,
la variable aleatoria en sí, y X minúscula son las mediciones puntuales. Algo que es importante que nosotros entendamos es que cuando yo tomo una muestra, cada uno de los valores de estas muestras, cada uno de estos valores X, Y, son en sí mismas variables aleatorias, ¿no? Que también siguen la misma distribución de probabilidad que seguía o que sigue esta variable aleatoria que yo definí aquí. Cada uno de los valores de la muestra es una variable aleatoria en sí misma y sigue una distribución. ¿Por qué cada uno es una variable aleatoria? Porque les decía, esta puede ser la muestra que yo hice, pero alguien más podría ir a hacer las mismas mediciones y va a obtener valores distintos. No va a obtener exactamente las mismas mediciones que obtuve yo. Y no importa cuántas veces repita el experimento, voy a obtener muestras distintas cada vez. Entonces, en realidad, cada una de las mediciones que conforman una muestra son en sí mismas, cada una de ellas, una variable aleatoria. ¿Queda ese concepto claro? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense que nosotros estamos partiendo de una definición de una variable aleatoria que tiene cierta distribución y que tiene una población, ¿verdad? Un rango de valores en los que puede actuar. De aquí saco una muestra. Cada una de las mediciones de esa muestra son valores específicos de variables aleatorias en sí mismas, y esas variables aleatorias siguen la misma distribución de probabilidad que la variable original X. Ya que estas son cosas distintas. Esta es X y cada una de estas XY son variables distintas a esta, pero que siguen su misma distribución. Normalmente uno lo que hace con esta muestra después es que calcula lo que se conoce como un estadístico. ¿Okay? ¿Y qué es un estadístico? No es otra cosa más que cualquier cálculo que a mí se me ocurra, cualquier fórmula, cualquier cálculo que yo haga con estos valores. ¿Okay? Por ejemplo, a mí se me podría ocurrir que de estos n valores yo podría partirlos digamos, en dos grupos. Yo podría tomar x1 y x1 más x2, ¿verdad? Esto, dividirlo entre 2 y multiplicarlo por 7 y luego sumar el resto desde x3 hasta xn y eso dividirlo entre n menos 2 y eso multiplicarlo por 3. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió, ¿verdad? Y a esto y esto que está acá es un estadístico, ¿verdad? A ese estadístico le podría llamar yo, no sé, X sub O. ¿Okay? Entonces, cualquier operación que yo haga con estas variables aleatorias es lo que se conoce como estadístico. Y un valor, ahora, fíjense que el estadístico es la fórmula, ¿verdad? Todo lo que tenemos en este nivel superior, aquí arriba, que estoy escribiendo, X mayúscula, las X sub I mayúsculas y este X0 también mayúscula. Todo esto son puras fórmulas. Todo esto es en términos genéricos. Esta es mi variable aleatoria. Estas son variables aleatorias también que conforman la muestra. Y este es un estadístico que calculo con estas variables aleatorias. Y luego, en este nivel de aquí abajo, esos ya son datos específicos. Entonces, si yo tomo esta muestra con estos datos específicos y lo meto en esta fórmula de este estadístico, ya voy a tener yo un
X sub 0 específico, ¿verdad? Que lo calculé, como dice ahí arriba. Y a este estadístico, con este valor específico, se le llama estimador puntual. Estimador puntual. ¿Okay? Porque yo podría decir que yo me inventé este estadístico que me dio este valor y que ese es un estimador puntual de este parámetro. ¿Qué tan bueno y qué tan malo es? Luego lo vamos a verificar. La nomenclatura que se usa entonces es la siguiente. Teta sería el parámetro de esta variable aleatoria de su población completa. Cuando yo defino un estadístico, mira, esto debería ponerlo más bien para que quede mejor ordenado. Lo voy a poner por aquí. Aquí este sería el estimador puntual. Estimador puntual. Sería mi cálculo específico, ahora como dije, según la fórmula. Entonces, esto es lo que se llama parámetro. Esto de acá es lo que se llama estadístico y se representa con este símbolo. Y un valor específico de este estadístico es lo que se llama estimador puntual y se representa así. ¿Ok? Entonces, recapitulando, si yo tengo una variable aleatoria que, por ejemplo, distribuye, vamos a hacer aquí un ejemplo específico. Digamos que yo tengo una variable X que distribuye normal, que tiene un parámetro mu y tiene un parámetro sigma cuadrado. Tomo una muestra. Yo podría definir este estadístico, que le voy a llamar X0. Y yo podría decir que este estadístico yo lo definí para estimar el parámetro mu. Y entonces este valor de X0 que calculé aquí es un estimador puntual de mu. Aquí mu representa este sigma, X0 representa este sigma, digamos, como un H y techito, y X sub 0, que es el valor específico, un valor determinado de X0 mayúscula, es este parámetro teta con techito. ¿Okay? Esas son definiciones que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Y estas son las nomenclaturas. Esta es la nomenclatura genérica para cualquier parámetro, para cualquier estadístico y para cualquier estimador puntual. ¿Okay? Entonces uno puede tener distintos estadísticos, unos mejores que otros, para un mismo estimador, para un mismo parámetro de una distribución aleatoria. ¿Quedó claro esta descripción? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Todo bien, profe. Muy bien. ¿Alguien me puede definir un estadístico mejor que el que yo definí aquí? Que seguramente va a ser mejor estadístico, o sea, mejor estimador puntual que el que yo definí aquí para mu. Supongan que estamos con el mismo fenómeno de la lluvia. Tengo una variable aleatoria que es la cantidad de lluvia mensual.
en milímetros. Vamos a suponer que esa cantidad de lluvia sigue una distribución normal, que tiene un parámetro mu, esa distribución normal. Voy a tomar una muestra durante varios años de la cantidad que llueve mensualmente. Tengo esa muestra de tamaño n y quiero definir un estadístico para aproximar mu. ¿Cuál podría ser ese estadístico? Profe, a mí es que no me queda muy claro, digamos, el estadístico, la fórmula del estadístico, como saben qué me baso yo para armarla. Aquí en lo que a mí me dio la gana, pero ahorita que yo les estoy preguntando, si yo necesito estimar, si yo le pregunto a usted, yo quiero estimar cuál es el valor medio, cuál es la media de esa distribución normal que sigue la cantidad de lluvia mensual. ¿Cómo lo calcularía usted? Si yo, y tiene una muestra, tiene varios datos con una muestra. ¿Qué estadístico usaría? Como un promedio. Exacto, ¿verdad? Ese es el más lógico, ¿verdad? Entonces, yo puedo definir un estadístico que lo voy a llamar X barra, ¿verdad? X barra, fíjense que es una, también en sí mismo, es una variable aleatoria, porque ¿cómo la voy a calcular? Voy a coger la sumatoria de cada uno de los valores de la muestra y los voy a sumar, ¿verdad? Y lo voy a dividir todo esto entre la cantidad de datos. Esto es un estadístico. La media es un estadístico, ¿verdad? Que yo lo puedo utilizar para aproximar mu. Entonces, teniendo una cierta cantidad de datos específicos, yo voy a calcular X barra minúscula, ¿verdad? Que se calcula así con esa fórmula, ¿verdad? El dato específico va a ser calculado de esta manera y esto me da un valor, ¿verdad? Ya numérico. Esto es un valor numérico. Esta es una fórmula. Este es el parámetro. Este es el estadístico, ¿verdad? Esto es lo que representa esto. Y esto es lo que se llama estimador puntual. X barra minúscula, ya con un número definido, ¿verdad? 2,3, 15,8, el valor que sea, el que me dé. Eso es lo que se conoce un estimador puntual. Este sería un estimador puntual de este parámetro. ¿Queda más claro? Profe, la verdad, yo sigo con duda, digamos, entonces en el estadístico es como que yo planteo La fórmula. la fórmula que voy a utilizar y en el otro ya es el resultado. Es correcto, exactamente. Ok. Nada más estamos definiendo, son como definiciones y nomenclatura, ¿verdad? Entonces, básicamente, sigma es el parámetro de mi distribución, de mi variable aleatoria. Ejemplos de sigma, mu, sigma no, perdón, teta. Ejemplos de este parámetro pueden ser mu, sigma cuadrado, p, lambda, ¿verdad? Vea que si nosotros nos vamos a, déjenme abrir este archivo, que es distribuciones de probabilidad, está. Si revisamos la hojita de todas las variables aleatorias y distribuciones que hemos estado estudiando, nosotros podemos ver, ¿no? Vimos estas distribuciones, entonces vimos una variable puede seguir una distribución uniforme, por ejemplo, ¿no? Binomial, geométrica, binomial negativa, todas estas son distintas distribuciones de probabilidad que nosotros estudiamos. Entonces, una variable, por ejemplo, que sigue una distribución exponencial, que tiene esta fórmula,
fíjense que depende de un parámetro que es lambda. ¿Okay? Este lambda es un parámetro de una variable con distribución exponencial. Yo puedo calcular lambda y suponer una fórmula, coger una muestra y calcular lambda. ¿Cuál estimador puede ser? No sé, cualquiera. A mí se me puede ocurrir, digamos, que si yo tengo varias observaciones de esta variable, de x1 a xn, un estimador, un estadístico podría ser coger todos estos valores x, y sumarlos y luego sacarle raíz cuadrada a eso. ¿Por qué? Porque a mí se me acaba de ocurrir. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es esto para estimar lambda? Ya veremos, ¿no? Pero este podría ser un posible cálculo que yo haga. Entonces, cualquier fórmula que yo invente o se me ocurra es lo que llamamos un estadístico. La evaluación de ese estadístico y ya con un valor numérico específico sería un estimador puntual. ¿Queda más claro? Pero entonces el estadístico se arma a conveniencia dependiendo de lo que uno ande buscando. Digamos que sí, pero en términos generales nosotros vamos a usar estadísticos que sabemos que me va a generar estimadores puntuales que son buenos, ¿verdad? Como el que creo que fue usted que me dio este ejemplo, ¿verdad? Yo dije, si yo tengo una distribución normal que tiene un parámetro que es su media, mu, un estadístico es la media muestral, o sea, que yo cojo los valores de la muestra y calculo el promedio. Ese es un estadístico. Vamos a ver que este estadístico me produce a mí un estimador puntual que es muy bueno. Y vamos a ver qué significa que sea muy bueno. Eso quiere decir que el valor esperado de este estadístico es el mismo valor esperado de X, o el valor esperado de mu, digamos. Es el mismo valor esperado de X que el mu. Y su varianza es mínima, ¿verdad? Este otro que yo inventé aquí seguramente es muy malo y seguramente es un estadístico, un estimador puntual sesgado. Queda claro un poquito la idea de lo que sigue, de lo que vamos a estudiar. Y básicamente vamos a hacer esas demostraciones. Sí, profe. Entonces, veamos. Vamos a borrar esto. A lo mejor lo voy a guardar. Esto nos puede ser útil. A ver, vamos a guardar esto aquí y ahora ahorita lo guardamos. Ahora sí. Entonces veamos. Vamos de nuevo. Vamos a suponer que yo tengo una variable X y sé que esta variable aleatoria tiene una distribución mu con una varianza sigma cuadrado y que esta variable sigue una distribución normal que depende de estos dos parámetros. O sea, esto que está aquí serían mis parámetros θ. Entonces, yo lo que hago es medir esta variable, saco una muestra, x1, x2, hasta xn. Entonces, acabamos de decir que cada una de estas mediciones, cada xi,
también sigue la misma distribución normal que tiene los mismos parámetros. Y siguiendo la recomendación del compañero, vamos a utilizar como estadístico la media muestral, que la vamos a definir como la sumatoria de los xi de 1 hasta n de n. Entonces, si ya yo tengo una muestra con datos específicos, que son estos valores en minúscula, calculo este estadístico y me va a dar este valor. Este es un valor general. Entonces, esta fórmula es lo que llamamos un estadístico y esto sería mi estimador puntual de este parámetro. ¿Ok? Lo que vamos a ver es si este estimador, si este estadístico me genera a mí un buen estimador puntual o no del parámetro. Y eso va a depender de si, por ejemplo, yo logro, ¿cuál es el valor esperado de X? De esta variable. Ahí me puede decir, ¿cuál es el valor esperado de esta variable X que sigue una distribución normal? No es la media. ¿Perdón? No es la media igual. La media, correcto, mu. ¿No? El valor, si eso sigue distribución normal, el valor esperado de X es mu. Lo que queremos demostrar ahora es que el valor esperado de este estadístico, X barra, se puede demostrar que también es mu. ¿Okay? Y además de eso queremos, ¿y cuál es la varianza de X? Sigma cuadrado. ¿Okay? Ahora dentro de un ratito vamos nosotros a calcular cuál es la varianza de este estadístico. Fíjense que esta es algo importante que veamos. Esta es una variable aleatoria. Cada una de estas es también una variable aleatoria. Y este estadístico es también una variable aleatoria. Son distintas, no es lo mismo. Una cosa es X, otras cosas son los X sub I, y otra cosa es este estadístico X barra. Los tres son variables aleatorias distintas. Estas dos variables siguen la misma distribución. Esta no sigue exactamente la misma distribución. Es una variable aleatoria diferente. Porque vamos a ver, a pesar de que su valor esperado es el mismo, su varianza no es la misma. Entonces es una variable aleatoria diferente. Pero vamos a ver que esta variable aleatoria, X barra mayúscula, este estadístico, me genera a mí un estimador puntual, muy bueno de mu. ¿Por qué? Porque tiene el mismo valor esperado, es decir, que es un estimador no sesgado, es decir, no me da un valor diferente, sino que su valor esperado es exactamente el mismo, pero además su varianza, la varianza de este estimador es mínima. Eso es un poco la historia de lo que vamos a estar estudiando. ¿Ok? Y entonces vamos a continuar. Vamos a ver un poquito la presentación. Y nos vamos a ir para acá. Entonces, bueno, ya que les conté así la historia un poquito por encima, vamos a ver de manera un poquito más
formal y ordenada los temas. Entonces, repasando, vimos antes de esto distribuciones de probabilidad de dos tipos, para variables discretas y para variables continuas. La manera en que se distribuye la probabilidad de las variables discretas lo llamamos función de probabilidad, y en el caso de las continuas lo llamamos función de densidad, ¿verdad? Tenían una pequeña diferencia, y es que esta sí me da la probabilidad directamente, por eso se llama función de probabilidad, mientras que en este caso no me da la probabilidad directamente, sino cómo es que esa probabilidad está distribuida a lo largo de los valores a través de una densidad. Estas son, digamos, las grandes diferencias. La primera, en una variable discreta, esa función me da directamente la probabilidad, mientras que aquí no, ¿verdad? Lo que me da es la densidad. Y lo que yo sí puedo es calcular el área abajo para encontrar esas probabilidades. ¿Okay? Ambas tienen la propiedad que al sumar todos sus valores en todo el rango, la suma total de probabilidad siempre es 1. En este caso es una sumatoria y en este caso una integral. También definimos la varianza y su valor esperado, ¿no? Perdón, vamos a ver, aquí está. Definimos su valor esperado o promedio, ya sea como la sumatoria de cada valor por su probabilidad o de la integral de cada valor por su función de densidad, ¿no? Y vimos que ese valor que hemos estado llamando mu, este parámetro mu, le llamamos valor esperado de la variable. Valor esperado, o también se le conoce como esperanza matemática. Y definimos este otro parámetro, sigma cuadrado, como la varianza, que se calcula como y menos mu al cuadrado por la probabilidad en el caso de una distribución discreta, de una variable discreta, y como la integral por la densidad en el caso de una variable continua. ¿Okay? Este parámetro, sigma cuadrado, que le llamamos varianza, corresponde a el valor esperado de esta resta, ¿no? Como ven, es el valor esperado porque es esta operación multiplicado por la función de distribución o la función de densidad. Ok, bien, eso es lo que vemos hasta ahora. Como les estaba comentando hace un rato, nosotros ahora, a partir de estas variables aleatorias, vamos a obtener muestras, y con base en esas muestras vamos a calcular estadísticos para obtener estimadores puntuales. Esos estadísticos no son otra cosa más que operaciones matemáticas que nosotros hacemos con las variables aleatorias que medimos en la muestra. Por ejemplo, calculamos la media muestral, ¿verdad? Cogemos cada XY, lo sumamos y lo dividimos entre. Eso es una operación. Esa operación, ese estadístico, es en sí mismo una variable aleatoria. Como vamos a estar haciendo operaciones, nosotros necesitamos calcular cuál es el valor esperado y cuál es la varianza de esas nuevas variables que nosotros hemos definido a través de esos estimadores, a través de esos estadísticos. Entonces es importante conocer estas reglas del cálculo de valores esperados y de varianzas. La primera regla dice que el valor esperado de una constante es la misma constante. Vamos a llamar mu al valor esperado de y, donde y es una variable aleatoria. Entonces, el valor esperado de una constante multiplicado por y es igual a la constante multiplicado por el valor esperado de y. Si hemos llamado mu a ese valor esperado, entonces el valor esperado de c por y es c por mu.
Vamos con las varianzas. La de una constante es 0. Vamos a llamar sigma cuadrado a la varianza de y. Así lo hemos estado haciendo hasta ahora, donde y es una variable aleatoria. Veamos que, recordemos que, ¿cómo se calculaba la varianza? Esta varianza se calculaba, vamos a suponer que es una variable continua. Se calculaba como cada valor de y menos mu al cuadrado por su función de densidad. En el caso de las variables aleatorias discretas, eso se cambia por una sumatoria y esto en lugar de f sería la probabilidad. Pero se calcula de esta manera, ¿verdad? Entonces, cuando yo multiplico la variable y por una constante, esa constante va a aparecer aquí, ¿verdad? En cada observación y por supuesto que va a aparecer aquí en el cálculo de su media. Entonces, fíjense que aquí me va a aparecer C y aquí me va a aparecer C también. Entonces, C al cuadrado va a salir constante. Entonces, la varianza de C por Y es igual a C cuadrado por la varianza de Y. Y si hemos llamado a la varianza de Y, la hemos llamado sigma cuadrado, entonces la varianza de C por Y va a ser igual a C cuadrado por sigma cuadrado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. Veamos ahora cuando yo hago operaciones de suma con variables aleatorias. Si yo tengo dos variables aleatorias, Y1 y Y2, el valor esperado de esta suma es igual a la suma de sus valores esperados. O sea, μ1 más μ2. En el caso de la varianza de la suma de dos variables es la suma de sus varianzas más 2 veces la covarianza. ¿Okay? Donde la covarianza está definida de esta manera. Eso es de forma general. Cuando es la resta de dos variables, en el cálculo de la varianza sería la suma de sus varianzas menos 2 veces la covarianza. ¿Okay? Pero hay un caso particular y es cuando estas dos variables aleatorias son independientes. Cuando es así, la covarianza es 0. Entonces, ya sea que yo la sume o la reste, la varianza de esa operación es sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado. ¿Por qué? Porque este término de aquí al final da 0. Y cuando yo multiplico dos variables aleatorias independientes, su valor esperado es simplemente el producto de sus valores esperados individuales. ¿Ok? Vamos a utilizar esto aquí. Vamos a borrar aquí. Hagamos esto nuevo. Borremos y hagamos estas operaciones. Entonces, recordemos, ¿qué teníamos aquí? Teníamos una variable aleatoria X. Esa variable aleatoria sigue, estamos suponiendo que sigue una cierta distribución de probabilidad. Para nuestro ejemplo, vamos a suponer que esa variable sigue una distribución normal con parámetros sigma, mu y sigma cuadrado. Sabíamos... Profe, aún estamos viendo el PDF. Ah, perdón. Bueno, qué bueno porque no vieron lo que estaba haciendo. Vamos a ver. Vamos aquí. Ya les preparé la pizarra. Que borré un montón de rayones que había. Bueno, entonces veamos. Tenemos X como variable aleatoria. Vamos a suponer que es una distribución normal que tiene una media mu y una varianza sigma cuadrada. Esos son sus parámetros. Sabemos que el valor esperado de X es mu y la varianza de X es sigma cuadrado. Tomamos una muestra
Cada uno de los valores de cualquier muestra son variables aleatorias que siguen exactamente la misma distribución, ¿verdad? ¿Cuál es el valor esperado, por ejemplo, de X3? ¿Cuál es? X, ¿Perdón? X3. Ajá, no, X3 digamos que es el tercer valor que yo voy a ir a obtener de una muestra cualquiera. ¿Cuál es el valor esperado de ese valor, de esa medición? El promedio, tal vez. Ajá, ¿cómo se llama ese parámetro? O ese valor, ¿cuál sería? Mío igual. U, correcto. ¿Okay? Lo mismo para cualquier medición, ¿verdad? Para la primera hasta la enésima medición, cada medición que yo hago a través de una muestra, de la medición de una muestra, cada uno de esos valores son variables aleatorias. Porque cada vez que yo los mida, me van a dar distinto, pero el valor esperado de cada una de esas variables es mu. ¿Y cuál es la varianza? De X3. Sigma cuadrado. Sigma cuadrado. Exacto. Pues aquí lo estamos diciendo. Cada una de estas mediciones es una variable aleatoria que sigue exactamente la misma distribución. Tiene exactamente los mismos parámetros. Perfecto. Ahora, con base en una muestra cualquiera, yo voy a definir este estadístico. X barra. Le estoy llamando X barra y le puse un nombre que es media muestral. Esta es la media muestral. Ese es un estadístico. ¿Cuál es el valor? Y ese estadístico, dado que se calcula con base en variables aleatorias, porque cada una de estas, dijimos, es una variable aleatoria, por lo tanto, X barra es también una variable aleatoria. La media muestral no es un número, es una variable aleatoria. ¿Cuál es el valor esperado de X barra? Sería igual al valor esperado de esta operación, ¿cierto? Es el valor esperado de la sumatoria de cada una de las X entre N. ¿Sí? Déjenme, en lugar de compartir así, compartir todo el escritorio para poderme mover e ir viendo las fórmulas que acabamos de estudiar. Sería el valor esperado de esto. Por aquí vimos que el valor esperado de una constante por una variable aleatoria, la constante sale del operador. Aquí tengo una constante que es 1 entre n. Entonces, esto es igual a 1 entre n por el valor esperado de la sumatoria de cada x. Y también vimos hace un rato que en esta propiedad 7, el valor esperado de la suma de variables aleatorias es la suma de sus valores esperados. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué es igual? A 1 entre n multiplicado por la suma de el valor esperado de cada una de las variables. El valor esperado de x1, el valor esperado de x2, el valor esperado de x3. ¿Y cuánto es el valor esperado de cada una de las xy?
Sería mu. Mu. Entonces esta es la sumatoria de mu. ¿Cuántas veces? N veces. ¿Verdad? N veces mu. Por lo tanto, esto me da mu. Entonces hemos encontrado que el valor esperado de X barra, o sea, de la media muestral, de este estadístico que hemos estudiado, que hemos definido, es mu. ¿Todo el mundo? Claro. ¿Alguna pregunta? Entonces, este estadístico, muy importante, fíjense que me da el valor esperado de esta variable X barra es el mismo valor esperado de mi variable original. Eso es algo muy bueno. Son dos cosas diferentes. X es mi variable aleatoria del fenómeno que estoy estudiando, mi variable aleatoria original, y esto es otra variable aleatoria distinta, no es lo mismo, pero el valor esperado de ambas es el mismo. ¿Sí? Fíjense que antes yo hice una definición de otro estadístico, ¿verdad? Yo dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no tomar las primeras, a eso le llamé un estadístico, le llamé X0? Y dije, bueno, ¿por qué no coger las dos primeras mediciones, sumarlas? Luego, ¿qué hice? Fue dividirlas entre 2, creo, y luego esto lo multipliqué por, no sé, por 7, creo. ¿Okay? Y luego dije, y luego tomemos las otras, desde X3 hasta XN, las vamos a sumar también, esto. Vamos a hacer la sumatoria. Vamos a dividir eso entre n menos 2 y multiplicar esto por 5. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió. Voy a definir este estadístico. ¿Okay? ¿Pueden ustedes calcular y decirme cuál es el valor esperado de este otro estimador que yo acabo de definir? Profe, es una duda que yo tengo. ¿Siempre va a ser mu? No, no necesariamente. No No, necesariamente. no necesariamente. Por eso, calcúlenlo. Vean que esta es otra variable aleatoria también, X0. ¿Por qué? Porque hace una operación de variables aleatorias. Esto es variable aleatoria, todas estas son variables aleatorias. Por lo tanto, esto es una variable aleatoria también. Entonces, haciéndolo rápidamente, me van siguiendo, por favor. El valor esperado de esta variable que acabo de definir sería el valor esperado de esta operación. ¿Sí? Entonces vamos por partes. Sería el valor esperado de esto más el valor esperado de esto de aquí. El valor esperado de esto va a ser el 7 medio sale, ¿no? Como constante. Por el valor esperado de esto de aquí adentro. El valor esperado de X1 es mu. Y el valor esperado de X2 es también mu. Entonces esto me da 2 veces mu. Ahora vamos con el valor esperado de esto. Sería 5. Entre N2 también es constante. Entonces sale del operador. Y luego multiplico por el valor esperado de esta suma. Cada uno de los valores que están aquí me va a dar mu, 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 mu. Y aquí estoy sumando n menos 2 veces. Entonces esto me va a dar n menos 2 veces mu. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Perfecto. ¿Cuánto da esto al final? Esto se cancela y me da 7 más 5,
12, ¿verdad? 12 veces mu. Entonces, el valor esperado de esta variable o de este estadístico que yo definí es 2 veces mu. Este estadístico que yo definí, también yo lo podría usar como aproximación de este parámetro mu, pero es sesgado. ¿Ah? El estadístico que yo definí aquí es sesgado, porque no me da mu. Entonces es mejor este. Este de aquí es mejor que este que yo definí aquí. ¿De acuerdo? Profe, Dígame. entonces, digamos, el valor teórico a uno se lo deberían dar para uno de comparar si el estadístico que uno realizó está bien o no, no es así. Yo les di el valor de mu. No, no, pero digamos, en un ejemplo ya con números, por así decirlo, digamos, usted me dice que mío es 50 y yo me pongo a hacerlo, entonces usted me lo tendría que dar para yo saber si la aproximación que hice está bien o no. Repito, yo se los di aquí para saber si mi aproximación es buena o no. No, no se los di. O sea, yo puedo, previo, yo definiendo un estimador, fíjense que yo definí el estimador. Definí este y definí este otro de aquí abajo. Lo que sé es cuál es la distribución de probabilidad que sigue mi variable original. ¿Verdad? La conozco, la forma de su distribución, o por lo menos la supongo. Sé de qué parámetros depende esa variable aleatoria. Y sé cuáles son los valores esperados de esa variable aleatoria, aunque no los conozca numéricamente. Estoy aquí nada más definiendo de forma genérica. Pero con esto y definiendo una fórmula para un estimador, yo puedo calcular también mediante fórmula el valor esperado de ese estimador. Y comparar también el valor esperado de ese estimador con el valor esperado del parámetro de mi variable aleatoria y saber si tienen el mismo valor esperado o diferente, sin necesidad de saberlo numéricamente. Si lo conociera numéricamente, pues lo calcularía. Pero lo que pasa es que, ¿por qué esto es importante? Porque normalmente los valores reales de mi variable aleatoria yo los desconozco. Pero no importa que yo desconozca los valores reales, precisamente de eso se trata la inferencia. Es decir, yo tengo que conocer esta teoría, porque estos valores reales de mi variable aleatoria, normalmente yo no los conozco. Yo no conozco los datos de la población. Lo más que yo puedo hacer es tener una muestra. Pero con esto que estamos estudiando, con estas propiedades, yo puedo saber si mi estimador es un buen estimador o qué tan buen estimador es de estos parámetros que desconozco. Precisamente por eso es que necesito estimadores y necesito, estadísticos y voy a tener estimadores puntuales, ¿verdad? Yo finalmente tengo una muestra específica y con esa muestra específica voy a calcular un estimador puntual. ¿Qué tan bueno es ese estimador puntual? De lo que estamos estudiando. Entonces yo sé que ese estimador puntual es bueno porque el valor esperado de este estadístico es el mismo que el valor esperado de mi variable aleatoria original. Esa es un poco la idea de lo que estamos estudiando ahora. ¿Queda más claro? Sí, profe, ahora sí, gracias. Bueno, con gusto. Vamos a seguir con esto de acá. Vamos a guardar esta hoja también, que puede ser que nos sirva. Y vamos a... Vamos otra vez de nuevo. Tengo mi variable aleatoria X. Voy a decir, suponer que sigue una distribución normal
con media mu, sigma cuadrado. Sé que el valor esperado de x es mu y la varianza de x es sigma cuadrado. Tomo una muestra. Sé que el valor esperado de cada uno de los valores de esta muestra es mu y que la varianza también de cada uno de cada uno de estos valores también es sigma cuadrado, porque estas son variables aleatorias. ¿Okay? De aquí pasamos aquí. Ahora, definimos aquí un estadístico. Ese estadístico le llamamos x barra, que es otra variable aleatoria que se calcula así. ¿Ok? Ya vimos que el valor esperado de esta otra variable, ya lo probamos, es igual a mu. ¿Sí? Ahora queremos saber cuánto de la varianza de este estadístico. ¿Cuánto creen que da? ¿Alguno que se atreva a batear? ¿Cuánto creen que es la varianza de x barra? Sigma cuadrado. Sigma cuadrado. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Entonces sigma cuadrado con, no sé, metiéndole el n ahí como algo que tenga que ver con la sumatoria, o sea, el promedio, digamos. Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo lo calcularía? ¿Cuánto sería la varianza de x barra? Sería la varianza de esto, ¿no? Sería varianza de sumatoria de x y entre n. La varianza de eso es. ¿Okay? Aquí tengo una constante. Vimos que la varianza de una constante por una variable aleatoria, esa constante lo podemos sacar del operador, pero al cuadrado. Entonces, yo puedo sacar 1 entre n, de aquí, del cálculo de la varianza, pero sale al cuadrado. Entonces me queda 1 entre n cuadrado por la varianza de esta sumatoria. ¿Okay? Estas variables aleatorias, fíjense que si yo hago la medición de la muestra de forma cuidadosa y bien diseñada, estas variables x1, x2, xy en general, son variables aleatorias independientes, ¿verdad? Unas de una entre ellas. O sea, entre ellas son variables aleatorias independientes siempre y cuando yo haga el muestreo bien hecho, ¿verdad? Porque una medición no depende de la otra medición que hice. Son variables aleatorias y son independientes entre sí. Como son independientes, yo puedo aplicar esta propiedad, ¿verdad? Donde la varianza de la suma de variables aleatorias es simplemente la suma de sus varianzas, ¿verdad? La suma de sus varianzas. Entonces, la varianza de esta sumatoria va a ser la sumatoria de varianzas. Y la varianza de cada xy es sigma cuadrado. Entonces, aquí yo tengo n veces sumado sigma cuadrado, ¿verdad? Entonces esto me da 1 entre n cuadrado por n veces sigma cuadrado. ¿Ah? Esto. Con lo cual este n se cancela con un n de aquí abajo y me queda que es
sigma cuadrado entre n. Esa es la varianza de x barra. Sigma cuadrado entre n. Entonces, fíjense, cuando yo calculo la media de una muestra, el valor esperado de la media muestral es el mismo valor esperado de la variable aleatoria que estoy estudiando. Pero su varianza es sigma cuadrado entre n, no sigma cuadrado. La varianza de la media muestral, la varianza de la media de una muestra es más pequeña que la varianza de mi variable original. Y tiene todo el sentido, ¿no? Vamos a ver, imagínense esto, si eso es una distribución normal, la distribución normal tiene esta forma. ¿Okay? Aquí está mu. Y bueno, y esto aquí es, ¿verdad? Yo lo que estoy haciendo es tomando una muestra, no importa cuáles sean los valores que yo coja aquí de esta, de aquí en medio, nunca voy a poderlos medir todos. Finalmente yo voy a tener esto limitado, ¿verdad? Tiene un espacio de variación que es más pequeño, ¿verdad? De hecho, esto sigue hasta, en este caso, desde menos infinito hasta infinito. Entonces, el espacio de variación que tiene mi variable original x es distinta al espacio de variación que va a tener mi estimador. Entonces, siempre la varianza de mi media muestral es más pequeña que la varianza de mi variable original. ¿Okay? Y la varianza de x barra sigma cuadrado entre n. ¿Ven? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? No. Sigamos entonces ahora con la materia. ¿Saben? Perdón. Okay. Entonces, vamos a ver ahora entonces distribuciones de muestreo y estimación puntual, que es lo que ya hemos estado estudiando. Entonces, dijimos, esta parte de la materia que se conoce como inferencia estadística, lo que busca es obtener conclusiones acerca de la población o de una variable aleatoria en particular a través de datos que sacamos de una muestra. Básicamente hay dos temáticas que se hacen en la inferencia. Por un lado, hacer la estimación de parámetros, ¿verdad? Ya vimos cómo se define lo que es una estimación puntual. Y hacer pruebas de hipótesis. Hoy hemos estado estudiando sobre todo la primera parte, que es la estimación puntual. ¿Qué es un estimador puntual? Como vimos, es un valor razonable de alguno de los parámetros de la población, para lo cual recolectamos ciertas observaciones. Dijimos que cada una de esas observaciones, cada uno de los datos de una muestra son en sí mismos variables aleatorias y que con esas variables aleatorias definimos estadísticos, ¿verdad? Esos estadísticos no son otra cosa más que operaciones que hacemos con estos datos. ¿Okay? Que estas operaciones o estos estadísticos, cada uno de ellos es en sí mismo una variable aleatoria que sigue una distribución. La distribución que siguen estas variables o estos operadores se llama distribución de muestreo.
Y la nomenclatura que hemos usado es la siguiente. El parámetro de la población o de la variable aleatoria original lo estamos llamando con esta letra, digamos, cita. Un valor numérico lo vamos a llamar cita techo, el cual se calcula aplicando valores específicos a lo que llamamos un estadístico, que le estamos utilizando este símbolo. ¿Okay? Entonces, ejemplo, si yo tengo una variable X que distribuye normal con media mu, este parámetro, este mu, es lo que estamos llamando el parámetro de la variable o de la población. Luego, si nosotros obtenemos observaciones x1 a xn, y con esto nosotros calculamos la media muestral, esta media muestral es lo que estamos llamando un estadístico. El cálculo específico de este estadístico, ya numéricamente, que lo estoy poniendo aquí en valor con letras minúsculas, este ya es un valor 2,7, 15,3, lo que dé, es lo que llamamos, este valor numérico, es lo que llamamos estimador puntual. Entonces tenemos el parámetro de la variable, el estadístico, que es una fórmula para aproximar esto, y el valor específico de este estadístico es el estimador puntual. Este estima, es un valor que estima este. ¿Okay? Ejemplo, hemos visto mu, la fórmula de x barra, y ya el valor específico de x barra. Listo. ¿Okay? Entonces aquí hay ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, el parámetro de la media muestral, de la varianza, desviación estándar, P en algunas variables aleatorias, discretas, la diferencia entre dos medias, la diferencia de dos poblaciones, la diferencia, digamos, de dos proporciones. Todos estos son parámetros de mi variable aleatoria original. Yo les puedo calcular unos estadísticos, los puedo definir, y el valor específico de esos estadísticos son estimadores puntuales de estos parámetros originales. Ok. Vamos a ver. Entonces, dijimos que si yo voy a obtener observaciones de un fenómeno a través de un experimento, esas observaciones se definen muestra aleatoria siempre y cuando esas variables aleatorias sean independientes. O sea, las mediciones sean independientes unas de las otras. Una medición no afecta el resultado de la otra medición. Siempre que sea así, estas variables son aleatorias independientes. Y cada una de ellas, como ya lo hemos estado diciendo en varias oportunidades, es una variable aleatoria en sí misma y cada una sigue la misma distribución de probabilidad entre ellas, y esa distribución de probabilidad es la misma de la variable original o la variable de estudio. Un estadístico es cualquier, vean, decía, cualquier función que a mí se me ocurra, cualquier operación que a mí se me ocurra hacer con esto. La que sea. Eso es un estadístico. Que sea bueno o sea malo es otra cosa, pero cualquier operación que yo haga es un estadístico. La distribución de probabilidad de ese estadístico, cualquiera que yo definí, se llama distribución de muestreo.
Bien. Un ejemplo en particular de un estadístico es la media muestral, que se calcula de esta forma, ¿no? Resulta que no importa cuál sea la distribución que siga la variable original X, hemos estado suponiendo que seguía una distribución normal, mi X mayúscula, ¿no? Aquí supusimos que X seguía una distribución normal. Pero en realidad, no importa qué distribución siga esa X, resulta que siempre la distribución de X barra es normal. Eso es, digamos, una propiedad muy importante. No importa si si esta X sigue distribución normal, si sigue una distribución binomial, si sigue una distribución de Poisson exponencial, geométrica, hipergeométrica, no importa cuál sea esta distribución, siempre que yo saco una muestra y calculo X barra, la distribución de X barra es normal. ¿Sí? Vamos a ver ahora unos ejemplos, pero el ejemplo de lanzar un dado. Ese es mi fenómeno que voy a estudiar. Cojo un dado o varios dados, los lanzo y yo voy a definir X, ¿verdad? Mi variable aleatoria original, como, bueno, el valor que me sale, el valor que me sale de ese lanzamiento de dados, ¿verdad? Yo puedo, con esos valores, yo puedo calcular un promedio de los valores que me salen al lanzar el dado. Fíjense que, ¿qué distribución sigue si yo lanzo un dado? ¿Cuál es la distribución que sigue el resultado numérico de ese lanzamiento? Primero, ¿qué valores puedo obtener? Puedo obtener el valor 1, 2, 3 y así hasta 6, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de cada uno de estos valores? Un sexto. Sexto. Cada uno de ellos tiene una probabilidad de un sexto. ¿Qué distribución es esta? ¿Cómo se llama? Normal. No. Discreta. No era uniforme. Sí. Esta es una variable aleatoria discreta y sigue una distribución que se llama uniforme discreta. Uniforme porque todos los valores tienen la misma probabilidad de ocurrencia de un sexto. ¿Okay? Pues esto que estoy haciendo es describiendo esta variable X. En nuestro caso, X no sigue una distribución normal, sigue una distribución uniforme discreta. ¿Okay? Correcto. Bueno, lo que me dice esta propiedad es que si yo calculo, yo saco una muestra de esta variable, o sea, hago el lanzamiento, hago varios lanzamientos y calculo el promedio de los valores que obtuve, ese promedio sigue una distribución normal. Y de hecho, cuando n es muy alto, vamos a verlo aquí. Este es el ejemplo del dado. Aquí es cuando yo nada más lanzo un dado. Los valores que yo voy a obtener de ese lanzamiento van a ser 1, 2, 3, 4, 5. De hecho, yo puedo calcular el valor esperado, ¿verdad? ¿Cuál es el valor esperado de esto? Sería cada valor 1 por un sexto más 2 por un sexto, 3 por un sexto y así. Si yo sumo, si hago esa operación, el valor esperado de estos lanzamientos es 3,5. Ahora, en lugar de
hacer un lanzamiento nada más, yo puedo lanzar 2 dados o lanzarlo 2 veces y calcular el promedio. Esos promedios me pueden dar 1 cuando cada dado salió en 1. El valor promedio de eso es 1. Si un dado me sale en 1 y otro dado me sale en 2, me va a dar 1,5. Y eso puede pasar de 2 formas. Que el primero sea 1, que el segundo sea 2, o al revés, que el primero sea 2, el primer lanzamiento, y el segundo sea 1. Entonces, hay 2 posibilidades para que me dé 1,5. Bueno, y así sucesivamente, y tengo esta otra distribución. Entre más lanzamientos haga para calcular el promedio, esto es con 2 dados, con 3, con 5, y esto es ya con 10 dados, fíjense la forma que va adoptando la distribución de probabilidad. En la medida en que n tiende a infinito, cada vez más la distribución de probabilidad de esa variable se va pareciendo cada vez más a una distribución normal. Y fíjense que en todos los casos, el valor esperado siempre es el mismo. Noten aquí, todos están centrados en 3.5. Bueno, ahí me corrijo. Me moví un poquito, pero todos están centrados. Este es el valor de mu. Es 3.5. Bueno, eso sucede con cualquier distribución de probabilidad, no importa si es tan distinta a la normal como en este caso, que es la distribución uniforme discreta. Pero siempre que yo calculo x barra con cualquier variable, no importa su distribución, no importa la distribución de probabilidad original de x, siempre x barra va a tender a ser una distribución normal. ¿Okay? Esa es una propiedad muy importante. ¿Okay? Listo. Ahora, ya nosotros vimos que, y ya lo calculamos, lo calculamos ahora en la pizarrita blanca, que esta variable x barra o la media muestral tiene un promedio o tiene un valor esperado. Nosotros lo calculamos llamándolo como el valor esperado de x barra y vimos que el valor esperado de x barra, ¿cuánto es? Mu. ¿Y cuánto era la varianza de x barra? ¿Cuánto da? Sigma al cuadrado entre n, creo. Sigma cuadrado entre n, correcto. Es lo que está aquí, ¿lo ven? Esto es sigma cuadrado, sigma, esto es n veces sigma cuadrado y n se cancela con un n abajo y me da esto. Es el valor esperado de esto es mu y la varianza de esto es sigma cuadrado entre n. ¿Y qué distribución sigue x barra? Normal. ¿Y cómo hago yo? Recordemos que siempre que yo tengo una distribución normal, esa distribución normal yo puedo estandarizarla. ¿Cuál era la fórmula para estandarizar? Si yo tengo una variable x, yo estandarizo x restándole su valor esperado y dividiéndolo entre su varianza. ¿Recuerdan? En general, bueno, si x sigue una distribución normal con media mu y con varianza sigma cuadrado, nosotros estandarizábamos diciendo x menos mu entre sigma, ¿verdad? Pero en general esto en realidad es x menos su valor esperado entre la varianza. Entonces, ¿qué pasa si yo estandarizo x barra? ¿Cuánto sería z? Z sería x barra, que es mi variable original, menos su valor esperado, o sea, menos mu, entre, ¿cuánto es la varianza de x barra?
sigma cuadrado entre n. Entonces, su desviación estándar sería la raíz de esto, ¿no? Sigma entre raíz de n. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tomo una muestra de cualquier variable aleatoria, sé que su media sigue distribución normal. Y al seguir una distribución normal, puedo estandarizarla. Sabiendo que su valor esperado es mu, que su varianza es sigma cuadrado entre n, y por lo tanto, la variable z para estandarizar en la media muestral es x barra menos mu entre raíz de sigma raíz de n. ¿Okay? Que es la fórmula que sigue aquí. Vamos a llegar hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Todo bien, pero Muy bien. Bueno, como les decía, una cosa, es que yo vi que usted no ha subido la clase. No sé si la de la semana pasada la grabó y la va a subir. ya preguntaron eso al principio del- Ok, ok. No, es que no escuché, pero y les comentaba que no lo he podido hacer porque Zoom me dio un error. En principio la clase está grabada, pero el video Zoom no lo pudo convertir, digamos, al formato MP4, que es el que siempre lo convierte. No sé por qué se generó ese error. Intento resolverlo y en cuanto lo pueda resolver, si es así, yo la subo a la clase. ok, pero Con gusto. Bueno, quedamos hasta aquí. Que tengan buenas tardes. La próxima clase vamos a un poquito resumir o repasar lo que vimos hoy y hacer algunos ejemplos con esto que hemos estudiado. Profe, Sí, dígame. usted dijo que el jueves había quiz, ¿verdad? Bueno, hay quiz. Sí, el jueves, sí, correcto. ¿Cuál es la materia que entra exactamente? Lo de hoy no. Ok. Sería nada más distribuciones, variables aleatorias continuas, cálculo de probabilidades con esas distribuciones, que tienen que ver también con estandarización de esas variables, etc. Ok, profe. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces quedamos hasta aquí. gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gusto. Hasta luego, profe. Gracias. Todo bien, profe, gracias.